Buenos días, yo soy Pilar González, residente de tercer año de Medicina Interna, y hoy vamos a comentar un tema que es muy importante, que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo los que hacemos, bueno, los que pasamos la planta de Medicina Interna o hacemos guardias en Medicina Interna y en otros servicios, y que es el manejo de la situación de últimos días y cómo iniciar en qué momento la sedación paliativa. El manejo de la situación de últimos días es importante tanto en el equipo de medicina paliativa, ¿vale?, como en aquellos equipos como medicina interna o en otras especialidades que manejan pacientes que se encuentran en situación terminal o en situación paliativa. Lo que la SEPAL considera como una buena práctica clínica en cuidados paliativos es una definición muy clara, serían las aplicaciones de los objetivos, es decir, la dignidad y la calidad de vida tanto del paciente como de la familia, una serie de principios que es la atención integral del enfermo y de la familia, tener en cuenta unos métodos como el control de los síntomas, el soporte emocional y la comunicación de los cuidados paliativos mediante la aplicación de medidas terapéuticas proporcionadas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que evitar tanto la obstinación como el encarnizamiento terapéutico, el abandono del tratamiento innecesario o la futilidad, y hay que evitar el acortamiento deliberado de la vida, ¿vale?, que se denomina cóctel lítico. A modo de introducción, decir que en los últimos días la vida del enfermo requiere una atención especial, ¿vale? Pueden aparecer unas necesidades nuevas que no habían aparecido antes y causas de sufrimiento que tampoco habían aparecido. El sufrimiento en los días previos a la muerte puede ser recordado por los familiares, puede dar lugar a un duelo patológico, y esto debemos evitarlo con una serie de medidas que iremos exponiendo a lo largo de la presentación. Por tanto, todo el equipo multidisciplinar que atienda a este paciente debe tener en cuenta potenciar el bienestar del paciente y de la familia, el confort físico y el confort emocional. Hay que tener en cuenta una serie de definiciones cuando hablamos de situación de últimos días o de sedación paliativa. La enfermedad o situación terminal, que ya lo hemos hablado durante varias sesiones, es una enfermedad incurable, avanzada e irreversible con un pronóstico de vida limitado a semanas o meses. La sedación paliativa es la disminución deliberada del nivel de conciencia del enfermo mediante la administración de los fármacos apropiados, con el objetivo de evitar un sufrimiento intenso causado por uno o más síntomas refractarios. Lo de síntomas refractarios es algo muy importante y que hay que tener muy en cuenta en la sedación paliativa. Y la sedación paliativa en la agonía, que vamos a intentar diferenciarla de la sedación paliativa como tal, se utiliza cuando el enfermo se encuentra en sus últimos días u horas de vida, para aliviar un sufrimiento intenso. Esta será continua y profunda, tan profunda como sea necesario para aliviar el sufrimiento del enfermo. ¿Qué es la situación de agonía? Pues bueno, ahora posteriormente describiré un poquito los síntomas que nos vamos a encontrar en estos pacientes, pero la definición es que precede a la muerte cuando ésta se produce de forma gradual, en la que existe un deterioro físico intenso, una debilidad extrema, una alta frecuencia de trastornos cognitivos y de la conciencia y una dificultad de relación e ingesta y pronóstico de vida limitado a horas o días. El síntoma difícil es aquel síntoma que requiere una intervención terapéutica intensiva, más allá de los medios habituales, tanto farmacológicos, instrumentales y psicológicos. Y el síntoma refractario, que como ya hemos dicho es muy importante, es aquel inadecuadamente controlado con los tratamientos disponibles, aplicados por médicos expertos en un plazo de tiempo razonable, que ese plazo de tiempo se acorta en la situación de agonía, donde el alivio del sufrimiento requiere la disminución de conciencia. Bueno, hay una cosa que tenemos que tener clara, que aún nos encontramos o nos podemos encontrar en nuestra práctica clínica, y es diferenciar claramente que la sedación paliativa no es equivalente a la eutanasia, ¿vale? Son totalmente distintas. La sedación paliativa intenta aliviar el sufrimiento cuando existe una serie de síntomas refractarios, y la eutanasia lo que intenta es provocar la muerte, ¿vale? El resultado final es el alivio del sufrimiento en la sedación paliativa, y en la eutanasia el resultado final será la muerte. En la eutanasia el cóctel que se utiliza de medicamentos es totalmente distinto y en concentraciones muy altas para provocar la muerte instantánea del paciente. Bueno, en cuanto a la atención a los últimos días, no existe un acuerdo unánime sobre la duración de los últimos días. Puede llegar de 24 horas a 3 a 5 días y, como ya he dicho, se produce un deterioro completo de las funciones vitales, es decir, una disminución o anulación de las funciones digestivas, renales y mentales, y un grado elevado de incapacidad funcional. La forma de instauración del proceso de morir es muy variable. Puede ser de forma brusca, una complicación aguda en alguno de nuestros pacientes, un sangrado, un TEP masivo, de forma lenta, con un deterioro progresivo de las funciones vitales, o de forma muy lenta, aquellos pacientes que tienen un tumor cerebral o que tienen una situación de demencia, donde al principio ya se produce un deterioro cognitivo
Y en estos pacientes la progresión va a ser muy lenta y nos va a costar diferenciar en qué momento nos encontramos con ellos. Son pacientes bastante complejos. En cuanto a los signos y síntomas de la fase terminal, los tenemos que localizar muy bien en los pacientes, tenemos que saber que están en situación terminal, y es un aumento de la sensación de cansancio, de debilidad y de somnolencia, menor interés por levantarse de la cama o de recibir visitas, menor interés por lo que sucede a su alrededor y mayor frecuencia de confusión, ocasionalmente acompañada de angustia o agitación. Los síntomas más frecuentes son los que os pongo aquí, pues la anorexia, la astenia, la boca seca, la confusión, incluso el estreñimiento, y los que más molestan a los pacientes serían quizá la anorexia, la astenia y la caquexia, son los que los hacen sentir más incómodos. Y estos hay que diferenciarlos de los síntomas de la situación de agonía. En otros hospitales, en este caso serían datos del Gregorio Marañón, pues el síntoma más frecuente en situación de agonía fue el delirium o el sufrimiento psicológico, la disnea en un 9%, y sin embargo en nuestro hospital, en una serie de pacientes de los que recogimos datos, la disnea ocurría en el 50% de los pacientes, el delirio y la agitación en el 24% y el estrés psicológico en otro 24%. Es decir, sí que hay unas diferencias en nuestro hospital con respecto a otros. Más del 50% de los pacientes lo que tienen generalmente son 2 o más síntomas refractarios, y generalmente una vez indicada la sedación en la agonía la supervivencia suele ser entre 2,4 y 3,2 días, pero bueno, esto nunca es a ciencia cierta. En cuanto a los signos de agonía que tenemos en el paciente, pues bueno, signos que nos podemos encontrar a la hora de hacer la visita médica, pues nariz fría o pálida, extremidades frías, livideces, labios cianóticos, los estertores de agonía que se han hablado en otras sesiones, las pausas de apnea, la oliguria, es muy importante, hay que tenerlo en cuenta cuando la enfermera nos dice está empezando a orinar menos, eso hay que tenerlo muy en cuenta, o la somnolencia. Si están presentes 1 a 3 de estos síntomas, generalmente denominamos que el paciente se encuentra en una fase de preagonía, y en cuanto están presentes más de 4, pues el fallecimiento se producirá en el 90% a los 4 días. Es decir, estaríamos en situación de agonía. Como ya he dicho, muchos de los síntomas son signos de instauración de morir, pues el delirium es muy importante en estos pacientes, la obstrucción intestinal, la oligoanuria, la encefalopatía hepática, los estertores. Bueno, existen una serie de signos y síntomas que tenemos que tener muy en cuenta para localizar en qué momento nos encontramos con el paciente. Esto lo he querido traer porque creo que es bastante interesante decir que hay que superar una serie de barreras a la hora de enfrentarnos con un paciente paliativo en situación terminal, y que tenemos que tener las cosas claras para no cometer errores, porque a veces se cometen errores. Por ejemplo, tener en cuenta, intentar evitar pensar que el paciente puede mejorar, no tener un diagnóstico definitivo, que esto nos agobie, la conformidad con intervenciones poco realistas o futiles, un desacuerdo acerca de la situación del paciente dentro del equipo, esto también es importante, hay que ponerse de acuerdo en esta situación, la falta de reconocimiento de los signos o síntomas claves, un desconocimiento sobre las pautas de prescripción, dificultades de comunicación con el enfermo o con la familia, el miedo a cortar la vida, esas dudas que tenemos a veces a la hora de si hay que mantener o hay que retirar ciertos tratamientos cuando ya nos encontramos en una situación de agonía o de fase terminal, las dudas acerca de la resucitación cardiopulmonar, y tener muy en cuenta tanto los aspectos médico-legales como las barreras culturales y espirituales. Evidentemente no compartimos todos la misma cultura ni nuestras mismas creencias religiosas, pero hay que ponerse también un poco en la situación del paciente para esto tenerlo muy en cuenta. ¿Qué puede producir si esto no lo cumplimos? Pues que el paciente y la familia no sean conscientes de la muerte inminente del paciente, que pierdan la confianza en nosotros. Pueden llegar a recibir mensajes contradictorios dentro del mismo equipo, puede fallecer el paciente sin controlar de manera adecuada los síntomas, que se sientan insatisfechos, incluso comenzar maniobras de resucitación cardiopulmonar cuando no tiene ningún sentido y el paciente se encuentra en situación de agonía o en situación terminal, no tener en cuenta las necesidades culturales o espirituales del paciente, y puede ser que ocurra un duelo patológico en los familiares. ¿Y qué tenemos, de qué disponemos para intentar cubrir estas necesidades? Pues siempre hay que intentar informar de una forma sensible acerca de la muerte y de la agonía, ¿vale? Sin tapujos, sin un lenguaje poco claro, hay que intentar hablar con los pacientes y con los familiares de manera clara, trabajar en equipo y tener muy en cuenta a todo el equipo, enfermeras, auxiliares, no solo los médicos, que estamos
estamos todos trabajando por el paciente. Prescribir de forma adecuada, eso es suspender tratamientos que son innecesarios, ¿vale? Aunque pensemos que, ¿cómo le vamos a quitar la heparina? No vaya a ser que haga un TEP, pues a veces hay que quitar la heparina porque le estás pinchando al paciente constantemente cuando no tiene ningún sentido. Reconocer los signos y síntomas claves de la agonía. Describir un marco ético coherente, que bueno, ahora comentaremos unas pinceladas de eso. Tener en cuenta los ritos y tradiciones, ¿vale? Si el paciente quiere la extrema unción, pues hay que tenerlo en cuenta y hay que preguntarlo, porque si la situación de muerte es inminente, hay que preguntarlo si quiere la extrema unción. Y derivar de forma apropiada a otros equipos, esto es sobre todo para pacientes que están en otros servicios, que el médico se agobia en esta situación y que se pueden cometer errores, pues siempre nos pueden pedir ayuda. ¿Qué objetivos tenemos en los últimos días? Pues el confort del paciente y de la familia, la prevención de crisis, esto quiere decir poner medicación a la espera de que puedan ocurrir complicaciones y tener previsto que pueden ocurrir complicaciones, y prevenir el recuerdo doloroso del fallecimiento en los familiares. Aquellos enfermos que no han respondido al tratamiento, que tienen unos síntomas refractarios, nos obliga a pensar en la necesidad de sedar a un enfermo en fase terminal y pensar qué tratamientos le hemos puesto al enfermo y qué no han sido eficaces. No es aceptable la sedación ante síntomas difíciles de controlar cuando estos no han demostrado su condición de refractarios. Esto, como siempre, pues tiene excepciones, como la situación de agonía. Y no se debe administrar para aliviar la pena de los familiares ni para minimizar la carga del cuidador. A mí me ha llegado a pasar que en una guardia me han llamado de una quirúrgica diciéndome que los familiares están muy agobiados que vaya a sedar al paciente. Y el paciente va a saberlo y el paciente está tranquilo. Lo que pasa es que lleva 5 días ingresado en el hospital, pero está tranquilo. No es motivo de sedación del paciente el agobio ni del personal médico ni el agobio de los familiares. Si está justificada la sedación, pues hay que tener en cuenta unas cosas. Por ejemplo, hay que comprobar siempre que hay un sufrimiento intenso causado por síntomas refractarios, que el enfermo o en su defecto su familia ha otorgado el adecuado consentimiento informado de la sedación paliativa, que se hace de forma verbal, no hace falta un consentimiento escrito, y que ha tenido la oportunidad de satisfacer por aquello que hablábamos, necesidades familiares, sociales o espirituales. Y además, en el caso de sedación en la agonía, tiene que haber unos datos clínicos que indiquen que el paciente se encuentra en esta situación. Hay que registrar todo en la historia clínica, eso es muy importante porque es, al final, legalmente es de lo que nosotros disponemos. Datos que justifiquen que estamos ante un paciente con enfermedad terminal o en situación de últimos días, el diagnóstico y extensión de la enfermedad, que es una enfermedad irreversible, las posibilidades terapéuticas que hemos utilizado, curativas o paliativas, las expectativas de vida limitada que tiene el paciente y todos los signos de agonía que nos encontremos a la hora de hacer la visita en el paciente debemos reflejarlos en la historia clínica. Los procedimientos diagnósticos y terapéuticos utilizados, que se justifican la refractariedad del síntoma, y el consentimiento verbal del paciente y la familia. Parece una tontería poner, se comenta caso con la familia, eso hay que ponerlo, o sea, que hemos llegado a un acuerdo, a un consentimiento verbal. Hay que evaluar la competencia del enfermo. Es verdad que hay situaciones en las que el enfermo se encuentra ya en situación de conciencia baja, que no tiene ningún sentido comentarle esta situación en muchas ocasiones, pero si el enfermo lo encontramos en una situación consciente, en una situación de fase terminal, pero que aún puede tomar decisiones, pues hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que comprende la información, hay que incentivarle para que nos exprese sus deseos. Siempre intentar que esté presente tanto un médico como una enfermera del equipo. Y si el paciente no es competente, pues siempre podemos acudir a consultar las voluntades anticipadas, y si el paciente no había dejado ningún tipo de voluntades anticipadas, pues todo hay que ponerlo en consenso con la familia. Tras decidir el inicio de la sedación, pues hay que compartir la decisión con todo el equipo. Todo el equipo tiene que saber que ese paciente se va a iniciar la sedación, informar detalladamente a la familia y, como ya he dicho, registrar todo, la toma de decisiones, los aspectos, los procedimientos que vamos a realizar en la historia clínica. Existen 2 tipos de sedación, según la intensidad, la sedación superficial y la profunda, y según el tiempo, la continua y la intermitente. La sedación transitoria no se diferencia mucho de la sedación que pondríamos en otros pacientes a la hora de hacer intervenciones que pueden causar dolor o sufrimiento al paciente. Por ejemplo, la extracción de un fecaloma o la cura de úlceras puede necesitar una sedación transitoria al paciente.
La sedación paliativa, ante una situación de malestar y sufrimiento persistente producido por uno o varios síntomas refractarios en situación de no agonía. Aquí podemos decir al paciente o a la familia que los líquidos y la comida en estos momentos pues serán según las necesidades del paciente y según cómo se encuentra en cada momento. La sedación paliativa en la agonía, cuando nos encontramos ante esa situación de agonía, cuando el estado cognitivo está alterado y el paciente presenta pues dolor, disnea o delirium, donde ya los síntomas se pueden considerar refractarios, y el paciente con enfermedad terminal no moribundo que presenta formas agudas inesperadas de cuadros potencialmente mortales. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente presenta una hemorragia masiva, un TEM masivo, de forma aguda. Generalmente no nos da tiempo a sedar profundamente a los pacientes en estas situaciones y fallecen antes, pero hay que tenerlo en cuenta para saber qué fármacos administrar para evitar el sufrimiento. Hay que elegir apropiadamente el fármaco o los fármacos, monitorizar el nivel de sedación, eso es muy importante y yo creo que la mayoría no lo hacemos, o por lo menos nos falta en muchas ocasiones hacerlo justo en el momento de poner la sedación, a veces la ponemos y nos vamos y ya está. Titular las dosis de sedativos hasta la obtención del nivel de sedación deseado y administrar dosis adicionales cuando el paciente tiene episodios de disnea brusca o episodios de agitación. Esta es la escala Ramsay, donde nos marca los diferentes niveles de bajada de conciencia del paciente. Generalmente te dice estar entre el torno 2 y 4 el nivel de sedación del paciente y ese es el nivel donde lo debemos mantener ajustando los tratamientos. Hay que mantener ciertos tratamientos, ¿vale? Hay que mantener tratamientos de la analgesia de rescate, esos hay que mantenerlos. Hay que simplificar el resto, pues tratamientos antieméticos, anticonvulsionantes, tranquilizantes o corticoides, y hay que retirar tratamientos que no tienen sentido, ni tratamientos para la tensión, ni las insulinas, en muchos casos los laxantes tampoco. ¿Y qué fármacos tenemos? Pues bueno, fármacos el midazolam, que sería el dormicum, sería el tratamiento de elección para la sedación, excepto en pacientes que su síntoma principal es el delirium, ¿vale? En estos pacientes podemos hablar de la levopromacina, que ahora la comentaremos. La acción es rápida, entre 5 a 10 minutos subcutánea y 2 a 3 minutos intravenosa, una vida media que es corta, de 2 a 5 horas, y lo bueno de este fármaco también es que tenemos un antídoto para él, que sería el flumacenilo. La vía subcutánea es 2 a 1 con respecto a la vía intravenosa, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Dosis, bueno, tampoco es el objetivo de la sesión, porque esto lo vais a ver en la web, pero bueno, tener en cuenta las dosis subcutáneas intravenosas dependiendo si el paciente ya tenía tratamiento previo con benzodiazepinas, crean tolerancia y por lo tanto las dosis habrá que aumentarlas. ¿Cómo vamos a calcular la dosis de mantenimiento? Bueno, pues hay que tener en cuenta que primero existe una dosis de inducción, donde vamos a ir administrando poco a poco el midazolam, y posteriormente, tras 24 horas de inducción, cuando ya tenemos al paciente en el nivel de sedación que queremos, según la escala Ramsay, pues las dosis de mantenimiento serán todas las dosis de inducción más las dosis de rescate que haya necesitado el paciente. Es decir, si hemos dado dosis de inducción cada 4 horas y ha necesitado 2 dosis de rescate, pues hacemos el sumatorio. Y eso será lo que haremos en perfusión continua en el paciente durante el resto de días hasta su fallecimiento. Igual en la intravenosa, excepto que la suma de las dosis se haría por 6 en infusión continua en 24 horas. La dosis máxima son de 240 miligramos cada 24 horas y, como ya he dicho, la exposición previa a benzodiazepina nos obliga a subir las dosis. La levopromacina, que sería el Sinogan, es antipsicótico, es antiemético, es sedante, es de elección, se considera segunda escala, a la hora segundo escalón, pero es de elección en el delirium. La vida media es de 15 a 30 horas, un poquito más que el midazolam. La dosis máxima de 300 miligramos y la equivalencia 2,1, igual que antes. Tiene un efecto hipotensor grave y un efecto anticolinérgico que es bueno para las secreciones intestinales, nos puede venir bien también. Se debe reducir la dosis de midazolam, a la hora de ser el segundo escalón hay que reducir al 50% la dosis de midazolam y en los días posteriores cada día 1/3, ¿vale? Hay que ir reduciéndola. Es verdad que podemos utilizar el tratamiento combinado siempre y cuando no exista agitación paradójica, el midazolam, levopromacina. Hay riesgo de retención aguda de orina, que también hay que tenerlo muy en cuenta los pacientes en situación terminal. Hay muchos pacientes que nos avisan porque tienen agitación y en realidad lo que tienen muchas veces es una agitación, pero porque tienen un globo vesical y hay que sondar al paciente, aunque sea una intervención, hay que hacerlo.
Aquí están las dosis de tanto subcutáneas como intravenosas y la dosis tras la inducción pues sería el sumatorio, administrado en 24 horas, aproximadamente unos 100 miligramos día. El fenobarbital se consideraría de tercer escalón. Hay que considerar sobre todo el uso es importante en pacientes con epilepsia o dificultad para vía endovenosa, porque se puede administrar de forma subcutánea. Retirar los 2 escalones previos es lo ideal y reducir al 50% los opioides. Produce una estabilidad cardiorrespiratoria prácticamente al poco de la administración del fármaco, lo cual nos obliga un poco en estos pacientes a asociar buscapina para evitar aumentar los estertores premortem. Y no es efectivo en alucinaciones, luego habría que mantener la levopromacina en estos pacientes. Bueno, aquí tenemos las dosis subcutáneas o intramusculares, total de infusión entre unos 600 o unos 800 miligramos subcutáneos hasta la sedación adecuada y también tenemos ahí las dosis intravenosas. El propofol, bueno, el propofol, a ver, yo creo que es para un uso de personal entrenado, supongo que Manuel a lo mejor sí que lo ha usado alguna vez, pero nosotros los residentes pues no nos planteamos usar el propofol en ninguna situación de estas. Se deben suspender el resto de escalones y bajar igualmente al 50% los opioides. Es un efecto muy rápido, en torno a unos 20 segundos y de corta duración, en torno a 5 minutos. Y no se debe mezclar con otros fármacos, al contrario que ocurría con los fármacos anteriores. Generalmente se hace una infusión continua, 3 miligramos kilo hora, con rescate del 50% de la dosis de inducción. Y bueno, hay que ir incrementando la velocidad. Como es un fármaco con una vida tan corta, pues las dosis deben ser altas y las concentraciones se deben mantener durante el tiempo. Tiene un riesgo alto de convulsiones y es muy liposoluble, o sea que puede dar mucha tolerancia. Otros fármacos de los que disponemos, y ya se ha hablado en otras sesiones, pues el cloromórfico, alivia sobre todo el dolor y la disnea, el haloperidol en los pacientes con delirium, hasta 30 miligramos cada 24 horas, la clorpromacina o el largactil. Tener en cuenta que no existe una fórmula subcutánea, que lo podemos utilizar como antiemético, lo podemos utilizar para el delirium y que la dosis máxima, bueno, normalmente utilizamos 12,5 miligramos cada 15 a 20 minutos con una máxima de 150 o 200 miligramos cada 24 horas, ¿vale? Cuando nos encontramos ante un paciente en situación de delirium. La buscapina en las secreciones bronquiales, la escopolamina, que sería el segundo escalón después de la buscapina. El ketorolaco, el ketorolaco es una INE, pero es una INE que nos permite administrarlo de forma subcutánea y que en pacientes que, por ejemplo, tienen fiebre, pues es un fármaco que nos puede resultar útil. El primperal, la metoclopramida o el fentanilo, tener en cuenta que el fentanilo transdérmico, hay muchos pacientes que llevan fentanilo transdérmico en la fase terminal o en la fase en la que ponemos la sedación y lo ideal es retirarlo. Yo no he encontrado el porqué, pero supongo que será porque estos pacientes generalmente pues, sudan mucho con la morfina, el parche se pegará mucho peor, los efectos serán peores y por tanto habrá que hacer el cambio a mórficos por vía subcutánea o vía intravenosa, la equivalencia. No hay que bajarle la dosis. Bueno, si no encontramos las intervenciones que debemos realizar según con lo que nos encontremos en el paciente, sobre todo en la hemorragia grave, tener en cuenta que hay que intentar sedar al paciente de forma inmediata, con 7,5 miligramos de midazolam de forma directa, subcutánea o intravenosa. En la retención aguda de orina, como ya he dicho, hay que realizar el sondaje vesical del paciente porque así le evitamos sufrimiento. Y en el dolor y la disnea, sobre todo, utilizaremos los rescates con morfina. Y bueno, aquí viene la sedación también, pero como ya he explicado antes. No. ¿Qué vía utilizar? Pues bueno, hay que intentar evitar la vía intravenosa, primero porque las vías pues, dan infecciones, dan fiebre, y la vía intramuscular porque evidentemente para el paciente es dolorosa, e intentar usar la vía subcutánea. Evitando el qué, pues, no utilizándolas si se producen infecciones de la zona de punción, si hay edema generalizado porque la absorción va a ser mucho menor. Si existe coagulopatía, supongo que es una contraindicación relativa porque hay ciertas coagulopatías que no afecta nada que hagas un pinchazo subcutáneo. Y si la circulación periférica está muy disminuida, en situación de shock claro del paciente. Las opciones que tenemos es la subcutánea intermitente con una palomilla que se pone en el paciente y vas administrando la medicación, o la perfusión subcutánea continua, utilizando el infusor.
que es como una cinta elástica que, bueno, que lo que va haciendo es administrar la medicación y la va liberando de forma mantenida con un ritmo de infusión. Se utiliza sobre todo en la UHD, lo utilizan mucho y bueno, yo sí que lo he visto usar en algunas plantas de paliativos. Y luego la infusión intravenosa, o sea, las bombas de infusión para la infusión subcutánea. Bueno, aquí hay un esquema un poco de los fármacos que podemos administrar y cuáles no podemos administrar por vía subcutánea. ¿Y qué hacemos con la hidratación en estos pacientes? Que siempre nos lo planteamos. Tenemos el prisma, vemos que el paciente lleva 1500 de fluidos y que le vamos a iniciar sedación. Es verdad que a veces para la familia quitar los 1500 dicen, joder, pues le van a quitar los fluidos, eso es que ya no... Es verdad que a veces para la familia es un poco complicado, pero hay que explicárselo bien. En sedación, cuando el paciente está en agonía, no tiene ningún sentido mantener los fluidos. En situación de preagonía, pues bueno, nos los podríamos individualizar, aunque la mayoría de veces tampoco va a tener mucho sentido. Y en paciente sedado que no se encuentra en situación de agonía, pues sí podríamos plantearnos mantener la fluidoterapia para mantener el confort del paciente. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues con la hipodermoclisis. ¿Eso qué sería? También es una palomilla subcutánea que lo que permite es administrar un volumen máximo de unos 1500 de mililitros y que solo podremos usar fisiológico o glucosado a 1/3. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues la analgesia debe preceder siempre a la sedación del paciente, debemos calmar este síntoma, debemos ir modificando la analgesia y los rescates según la escala Ramsay y hay que valorar al paciente por turno, es decir, la enfermería y nosotros cuando pasemos la planta debemos valorar al paciente y debemos valorar y reflejar en la historia clínica una serie de cosas. Primero, el nivel de sedación según la escala Ramsay, la temperatura. El paciente no lo podemos tener con fiebre porque también el paciente se encuentra con disconfort, las apneas, el número de apneas que hace el paciente, las secreciones respiratorias y el estado emocional de la familia también es algo que deberíamos tener en cuenta. Y bueno, ya casi para terminar, los cuidados médicos generales, pues bueno, siempre hay que revisar y simplificar la medicación, como ya he dicho, asegurarse que la prescripción de la medicación aquella medicación que puede ser necesaria en cualquier momento donde el paciente se encuentra en una situación aguda, hay que intentar reflejarla en el prisma, suspender todas aquellas pruebas e intervenciones que sean innecesarias, retirar aparato de monitorización. Hay veces que el paciente está sedado y está con un saturímetro que está pitando constantemente, pues eso tanto para la familia como para el paciente pues puede ser agobiante. Y mantener la observación, siempre mantener la observación. ¿Y qué hacen nuestras enfermeras o qué deberían hacer nuestras enfermeras? Pues higiene y cuidados, o sea, que tengas un paciente sedado no es, ala, me voy, ya está sedado, me voy, no lo lavo, no nada, pues por lo menos lo básico para que el paciente se encuentre confortable y la familia se encuentre confortable en la habitación. Hay que hacer cambios posturales pero no bruscos, o sea, aquellos que busquen el confort del paciente, evitar los enemas o los tactos rectales, verificar que no hay globo vesical, para ver si el paciente necesita un sondaje, cuidado de las escaras, si fiebre lo ideal es no poner compresas frías en el paciente, ¿vale? Utilizar antitérmicos, revisar el punto de punción para ver que no haya signos de infección, mantener siempre la comunicación, sin olvidar la comunicación no verbal, es muy importante porque además a la familia le da cierta confianza y le da cierto confort, y permitir la participación de los familiares, que se sientan útiles. A veces esto también es importante. Bueno, este es un esquema que me dejó Manolo, que es el que tenemos aquí en la planta. Se ve un poco mal, pero bueno, más o menos lo que nos pretende es decir qué debemos hacer antes de iniciar la sedación paliativa. Debemos comprobar que el paciente se encuentra efectivamente en una situación terminal o situación de agonía, según los síntomas que he ido contando, que los tratamientos que hemos puesto han hecho que sea un síntoma refractario, no han sido eficaces y que por lo tanto hay una indicación clara de sedación paliativa. Que debemos tener en cuenta siempre a la familia, siempre al paciente si es posible, al equipo médico hay que comentarle toda la situación en la que nos encontramos y hay que reflejar todo en la historia clínica. Todas las decisiones que vayamos tomando, incluso el consentimiento de los familiares. Y bueno, un poquito de que en realidad el midazolam es el primer escalón, pero recordar que la evopromacina en situación de delirium quizás sería más de elección que el midazolam. Y aquí un esquema un poquito más, que se ve un poco más claro para cuando luego lo veáis en la web. Y ya está. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Quieres decir algo, Manolo?
La atención paliativa es uno de los puntos fundamentales, pero no es el único. Realmente el porcentaje de sedaciones que tenemos en la planta es alrededor del 23-25% de pacientes, o sea que no penséis que todos los enfermos necesitan sedación en la última fase. ¿Vale? Pero sí que es verdad que a veces no detectamos esa fase final, esa fase de agonía, y las familias a veces también se enfrentan a esto por primera vez, no tienen por qué saberlo, ¿no? Entonces es importante, muy importante la comunicación, lo que informamos a las familias, y decirles claramente en qué situación estamos, para evitar sobre todo problemas.